Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos una vez más a Diseccionando el Cine con Sinergia. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la película Birdman del director Alejandro González Iñárritu del 2014. Bueno, esta película es protagonizada por Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton. La sinopsis va básicamente de que un actor, Regan, el personaje de Michael Keaton, hizo un personaje en los años 90 llamado Birdman, que era un superhéroe de un pájaro. Y tuvo un triunfo en el pasado, sin embargo, él busca su inmortalidad dentro de la pantalla, dentro de las mentes de las personas, dentro del teatro, etc. Quiere recuperar la gloria por medio de una obra de Broadway escrita, dirigida y protagonizada por él. Me pareció sumamente importante e interesante, ya que se enfoca en el oficio de actor o actriz y tiene muchísimos elementos que nos dan indicio de esto, o sea, de que lo importante para la película es el oficio o la persona que encarna a algún personaje. Pero bueno, voy a dejar que Val explique un poco más de esto. Antes de empezar a grabar el programa, le estaba contando a Majo que lo mejor que pudieron haber hecho dentro del cast para que esta película se sintiera todavía más auténtica fue eso, el cast. Porque existen dos personas que ya trabajaron dentro del mundo de superhéroes que de esto como que trata la película, ¿no? O sea, de cómo un gran, en este momento, Robert Downey Jr. cae en la miseria después de que Iron Man se acaba, ¿no? O sea, ya cuando su gloria acabó, ¿qué es lo que va a hacer después? Eso es como la comparación que se podría hacer, pues, hoy en día, ¿no? Entonces contratan tanto a Michael Keaton, que fue Batman en las dos películas, y nada más tuvo dos películas, con Tim Burton, y contratan a Edward Norton, que participó como de Hulk, todavía dentro del MCU. Y es interesante que en uno de sus diálogos, cuando dicen, no sabemos si lo corrieron o renunció, pero aquí lo tenemos para la obra, fue Edward Norton, que todavía no se sabe si, mientras él dice que renunció, Marvel dice que lo despidió. Entonces es toda esta trama que a final del día usan como herramienta para que en realidad tú los veas como ya estas grandes figuras dentro de Hollywood, que pues en realidad tanto Michael Keaton como Edward Norton sí lo son, pero con este toque pues diferente, ¿no? Pero en realidad ves uno a dos tipos de actores muy diferentes, uno un poco más metódico en este Michael Keaton, como más, lo más clásico que conocemos, por decirlo así, y alguien más espontáneo, más de que no importa, este es un review hasta el día del estreno, que es Edward Norton. Creo que por parte del cast como que Iñárritu te predispone a que pienses en estas dos personas, no tanto como sus personajes, sino como su vida real. Es muy interesante porque la primera vez que la vi fue en su año de estreno, en 2014, y todavía no pasaba esto de que Michael Keaton regresaba a su papel de Batman en la película de The Flash, la futura película de The Flash con Andy Muschietti, el argentino-italiano, bueno, el director de las de It, las nuevas películas de It. O sea, me gusta cómo dirige ese director, pero cómo vuelve Michael Keaton al spotlight, ¿no? Vuelve a ser Batman. Muchas personas que como no es una sorpresa que diga aquí que me gusta mucho Batman. Muchas veces nada más ponían los posts entre Christian Bale y Ben Affleck. Pero ahora vuelve, o sea, como que vuelve a la conversación Keaton. Y esto hace todavía, creo que de ayer en la noche y en la madrugada que vi otra vez Birdman, me di cuenta que vuelve Keaton y como que concluye la trayectoria de su mismo personaje por accidente, ¿no? O sea, sí se habló muchísimo de él en 2014 cuando hizo esta película por lo desaparecido que estaba, pero hoy se vuelve a hablar más por su mismo personaje de Batman, que hace lo mismo esta película con el personaje de Birdman. Entonces, no sé, se me hizo muy interesante, se me hizo muy chistoso. Creo que por eso como que aún me gustó más esta película, por unas cosas súper coincidencia con el personaje. También le está diciendo a Majo que este personaje, el de Regan, el de Michael Keaton, no sé si esos personajes que escribieron para que te cayeran pesados, o a mí me cayó pesado en el sentido de que entiendo por qué quiere dejar su legado. Es algo súper humano, es algo casi innato de las personas, decir, quiero dejar un legado, no quiero que me recuerden por algo, quiero dejar mi huella dentro del mundo, pero creo que tiene métodos, no métodos, sino que es como, está hasta amargado por esa situación. O sea, está amargado porque no sabe cómo dejarlo. O sea, ya intentó por las películas, ahorita va a intentar por Broadway, y el hecho de que no tenga redes sociales es todavía más extraño, ¿no? Porque pues, nuestras redes sociales pueden quedar ahí ahorita eternidades, ¿no? O sea,
bueno, creo que sí o sea, sí como que se suspenden después de un tiempo de no estarlas usando, pero se me hace muy extraño que una persona que quiera dejar un legado no tenga como que estas redes sociales para que lo estén viendo, porque él quiere esto, la atención, pero no teniendo redes sociales se me hace contradictorio, pero por eso digo que es un personaje un poco más clásico en cuanto a actores, en cuanto, como dice Majo, es una película basada en la vida o retrata la vida de los actores, entonces esa parte se me hace muy interesante como Iñárritu juega como con esta parte. Sí, justo, ay, es que esta película me encantó. O sea, yo la vi por primera vez a esta edad, o sea, este año en el 2021, y yo creo que por eso no tuve como mucho problema con comprender lo que estaba pasando. Esta película ganó el Oscar a Mejor Película y el Oscar a Mejor Fotografía. La verdad, no lo cuestiono con toda la razón. O sea, en cuanto a la historia, es fantástico esto que retrata, que dice Val, de la necesidad por dejar una huella en el mundo. Y de hecho en la mesa redonda de esta semana les preguntaba a nuestros invitados cómo le hacen los actores y actrices. Ellos siempre están interpretando otras personas, otros personajes. ¿Cómo le hacen para encontrar su individualidad dentro de toda esta que podría ser cierta falsedad? Y yo creo que el personaje de Mike, Edward Norton, en un punto el personaje de Emma Stone, esta Sam, le pregunta que cómo le hace para siempre estar fingiendo, y él le dice: es que yo no estoy fingiendo, cuando estoy ahí todo sale de forma natural, ¿no? Entonces el que plantee esta introspección que a veces en las películas, o sea, cuando vemos una película siento que no nos podemos a pensar por qué proceso pasa el actor o la actriz que estemos viendo en pantalla. Vemos la historia y vemos al personaje, pero a lo mejor a veces realmente no estamos viendo a la persona que hay detrás. Lo recuerdo mucho con Robbie Williams, que en pantalla veíamos a una persona muy alegre, muy tranquila, muy serena, y lo teníamos todos concebido como todos sus personajes, o la mayoría eran así, ¿no? Entusiasta, optimista, pero en realidad terminó suicidándose. Entonces yo siento que el valor de la historia de esta película está ahí, de que realmente vemos por qué pasan todos los actores y actrices del medio, o sea, por querer dejar huella, por estar nerviosos, nerviosas, por causar una buena impresión. Lo vemos en un punto con el personaje de Laura, de Andrea Riseborough, en donde le dice a Regan cuántas veces no han hecho el ridículo, o sea, que una vez más no pasa nada. Y siento que los actores están siempre muy expuestos a hacer el ridículo, y muchas veces, bueno, a mí me ha tocado que en los castings veo actores, actrices que están dispuestos a hacer todo, a darte su cuerpo, su voz, su mirada, todo lo que son y todo lo que pueden ser, con tal de llenar tu película o de llenar el proyecto que sea en el que estén trabajando. Es justo, o sea, Majo no me va a dejar mentir, pero de niña hice teatro. Entonces era, qué época, quiero, Vietnam. Pero bueno, el punto es que creo que es abrumante. A ver, les cuento algo personal. Cuando cuando hice teatro y todo esto, yo de verdad hubo un momento en que quería ser como actriz, ¿no? O sea, de verdad dije, no, o sea, yo creo que esto sí es lo mío. No tenía ni 11, 12 años, 13, como 13 años. Dije, sí, estaba súper decidida, pero cuando empecé a ver un poco más, o empecé a tener personajes más serios, sobre todo en esta obra de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No fui el doctor, pero, o sea, se me olvidó el personaje que como que tiene ahí como que su romance y todo esto, pero empezar a pensar que era abrumador. O sea, para mí de 13 años fue muy abrumador, tanto ensayos como todo eso, para decir cómo voy a proyectar esto, o sea, cómo voy a proyectar esta sensación de miedo, pero amor, pero confusión y todo esto, que en realidad resultó abrumador para Valeria de 13 años, ¿no? Y dije, no, seguí como un año más en esto, pero dije, creo que no entienden, o las personas cuando vamos a ver una película, o en este caso una obra de teatro, no entendemos lo abrumador que puede llegar a ser para una persona en realidad meterse en esa persona, porque no estás como fingiendo ser esa persona, en realidad estás siendo esa persona en ese momento, y creo que muchas personas no lo llegan a entender, porque no nada más es entender, o lo que nos enseñaban dentro de las clases, es no nada más tienes que entender lo que estás diciendo, es entenderle y tú hacerle una historia. Si es una historia basada en un personaje de la vida real, no sé, ahorita nada más se me ocurre María Antonieta, no sé qué, por qué, pero tienes que entenderla, cómo fue ella, su época, cómo se vestía, su situación. Y si es un personaje que salió inventado, que no existió, es tú ir llenando eso, tú ir llenando de ¿por qué está tan enojado? No los dicen, no nos los dicen. Bueno,
tienes que crearte una historia. Entonces estás creando una nueva personalidad para ti. Entonces sí es muy difícil saber en dónde empiezan los personajes y en dónde terminan, ¿no? En dónde empieza pues Michael Keaton, tomando esto en consideración, ¿no? Como les dije, las actuaciones, por lo tanto, cuando la veo en una película, las veo de una manera muy diferente, porque digo qué abrumador tuvo que haber sido poderte haber puesto en los zapatos de, no sé, de cualquier persona en una película tan intensa, ¿no? Estaba leyendo que Daniel Day-Lewis es uno de los actores metódicos que siguen existiendo en grabación, él no corta, él sigue estando en personaje. Estaba viendo una entrevista con Paul Thomas Anderson que decía que era muy satisfactorio para un director porque sabías hasta dónde podías llevar ese personaje, ¿no? O sea, que era muy bueno que un actor te diera como su todo, porque sabías hasta dónde empujarlo y también podías llevar la historia a un lado que no conocías gracias al actor. Entonces creo que en su última película que hizo justo con Paul Thomas Anderson, la de The Phantom Thread, llegó a tantos límites que tengo entendido que Daniel Day-Lewis se retiró, o sea, llegó a ese límite de su personaje que se retiró. Entonces son extremos, ¿no? O sea, muchos actores, como lo vimos en esta película, de cómo se vuelan a nariz, llegan a extremos. Christian Bale es otro de los actores metódicos que he visto que llega a los extremos, en donde puede pesar 40 kilos, a los 6 meses pesa 80, o sea, hizo el mecánico, luego Batman, luego volvió a bajar de peso para otra película, luego volvió a subir para Batman, en Vice y en American Hustle. Es como, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Creo que acaba de salir una entrevista hace poquito tiempo que dice Christian Bale ya va a ponerse botargas, o sea, ya no va a hacer estos cambios excesivos de peso, porque era muchísimo. O sea, lo vi en la película de Vice y luego lo ves en Ford contra Ferrari, creo, contra lo imposible se llama en español. Es un cambio de que tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo manejan su cuerpo? Porque hay que entender que su herramienta es su cuerpo. Entonces creo que esta película dio una muy buena, como dice Majo, una introspección al mundo de los actores y cómo ellos también visten a una película, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de la fotografía, del sonido, hemos sí hablado de las actuaciones, de que no, o sea, lo hicieron muy bien, lo hicieron, o sea, me la creí, en varios lo estuvimos diciendo, pero creo que esta película todavía nos hace reflexionar más del trabajo de los actores. O sea, de verdad es impresionante, es impecable, porque toca el tema de los superhéroes. Creo que los temas de los superhéroes apenas estaba haciendo este boom cuando Iñárritu decidió hacer esto, ¿no? O sea, como que siento que lo hizo inclusive como una pequeña crítica de que muchos actores tienen su estrellato con sus personajes de superhéroes, o lo empezaba a ver y luego caen, porque ya no, o sea, como que se pierden, más que dentro de la actuación de su personaje, dentro de su fama de ese personaje, de su legado de ese personaje. Y alguien muy real en este sentido es Robert Downey Jr. Yo no sé quién es Robert Downey Jr. y quién es Iron Man. Y es algo que no, o sea, no me gusta, porque lo veía en sus películas pasadas, como esta película de Chaplin. Me gusta mucho esa película de él. Tiene otras muy buenas, pero ahorita específicamente Chaplin, yo sabía quién era Robert Downey Jr. y quién era su personaje Chaplin. Sí, porque es basado en una historia real, pero inclusive vi la del Dr. Dolittle, nada más por tonta, y era una extraña combinación de que como que no estaba viendo ni a Dr. Dolittle ni estaba viendo a Iron Man, ya estaba viendo a Robert Downey Jr. Y creo que a otros personajes, o sea, a otros actores dentro de este sentido, como, no sé, acabo de ver una película con Sebastian Stan, acabando de ver la serie del Soldado del Invierno y Capitán América, y no era Bucky, era otro personaje. Entonces creo que hay actores que se mimetizan en su personaje y ya no son ese personaje, y es lo que le estaba pasando al personaje de Michael Keaton dentro de la película. Entonces creo que Iñárritu se adelantó a hacer una crítica, o sea, como que lo vio venir, por decirlo así, en 2014, y hace esta crítica tanto al mundo actoral, o sea, de que deberíamos apreciarlo más a lo que se enfrentan y a los extremos que pueden llegar para tener una buena reseña y que los consideren como un legado, pero también esta parte que muchas veces te puedes perder en un personaje. Creo que es una visión que solo podemos tener de parte de una persona que está como adentro del medio, ¿no? O sea, como que está detrás de la cámara. O sea, yo creo que una persona espectadora no hubiera podido haber escrito una historia tan accurate, por así decirlo, tan acertada. Otra cosa que decía Val, que me gusta mucho, me lo han
dicho en clases y todo, es que el actor, su cuerpo es su instrumento, es su herramienta. Y entonces eso me pone a pensar mucho en el público, porque hay veces que los personajes son tan icónicos. Por ejemplo, Daniel Radcliffe, Harry Potter, que el pobre ya no puede salir tanto de ese personaje. O sea, poco a poco ha ido saliendo, ha ido haciendo su luchita más o menos, pero seguimos viendo a Harry Potter. ¿Por qué? Porque el público lo vio crecer. O sea, el público vio a este escuincle de 11, 12 años más o menos. Lo vimos crecer como público y crecimos junto con él. Entonces, muchas veces los actores o encarnan a sus personajes o son tan icónicos, o sea, hicieron tan bien su trabajo, no lo sé, o eligieron tan bien a los personajes que iban con su personalidad, que ya no podemos verlos de otra forma. Y en cuanto al público, no sé si Iñárritu hace una crítica o hace nada más una observación a lo absurdo que resultan a veces la palabra innovador, la palabra vanguardia. Porque muchas veces críticos de arte, tú ves y te dicen, ay no, es que esta obra artística es vanguardista. Y esto es lo que termina pasando en esta película, que este vato se vuela la nariz y todos, no, qué vanguardista. Acaba de dar el siguiente paso a la nueva forma de hacer el teatro, que lo llaman súper realismo, que básicamente es absurdo. No, bueno, no sé, a mí se me hace absurdo. No sé, a los actores de método, por ejemplo, como Christian Bale, probablemente los ayude a ponerse más en personaje. Que hablando de este disparo que hay al final de la película, yo ya me lo esperaba. Cuando al principio vi que iba a haber una pistola, dije, este vato en el estreno se va a disparar. Yo ya sabía. Yo pensé que se iba a morir. O sorpresa, no se murió, nada más se disparó en la nariz, ¿ok? Fue el único pero que probablemente le podría poner a la película. En realidad no es un pero. Ahora quiero hablar de la fotografía del Chivo Lubeski. De verdad, Chivo, te amo. Si estás escuchando esto, te amo, ¿no? Pero no, es impresionante, o sea, esa película pareciera que la cámara nada más corta 3 veces a lo largo de toda la película, que es una película de 2 horas. Probablemente corte unas poquitas veces más, pero la mayoría son planos secuencias. Y un plano secuencia, o sea, cualquiera que haya puesto a agarrarse una cámara a filmar algo y haya querido grabar un plano secuencia, sabe que es una patada ahí abajo. Tienes que tener todo perfectamente coordinado. En las producciones de las películas tiene que haber sentido de equipo, ¿no? Sentido de que todos y todas están trabajando con un mismo fin, cada quien hace su tarea, y si cada quien hace su tarea bien, la película va a salir bien. Pero acá yo siento que fue el doble, o sea, tuvieron que trabajar un 200% para que quedara bien, y quedó bien. O sea, tenían que trabajar que los extras estuvieran a tiempo, que la iluminación cambiara de acuerdo al plan, que bueno, también es trabajo de los editores de color ya en la postproducción, que cada actor, actriz supiera qué hacer en qué momento, que la cámara se moviera de cierta forma, pues que no se cruce, que no se vean las sombras, que no se vea en algunas tomas de espejos que hay. O sea, de verdad, qué bueno que esta película ganó el premio Oscar a Mejor Fotografía. El Chivo Lubeski es increíble. Te amo, Chivo. Definitivamente el Chivo es el Chivo. O sea, creo que cuando escuchas Emanuel Lubensky, el Chivo Lubensky, inmediatamente piensas en fotografía preciosa, hermosa, ¿no? Cuando vi la de El Renacido, ya había visto la de Birdman. Y creo que El Renacido todavía lo hace mejor. O sea, todavía, pues, o sea, los paisajes que ves, yo en realidad no disfruté mucho la película. O sea, se me hizo una película de supervivencia. Bueno, ese no es el problema. El punto es que el Chivo es el Chivo y lo hace, y pareciera que lo hace bien. Estaba leyendo su biografía, su filmografía, por decirlo así, y me encontré con lo más interesante que podemos encontrar en esta vida de él, que todo el mundo, me imagino que pues, la generación, espero que conoce El Gato del 2003, The Cat in the Hat, de Dr. Seuss. No. El Chivo Lubeski. No. Fue el director de fotografía de esta película. No, odio esa película, es la peor película de la historia. Se me hace muy interesante. Yo sé que es la peor película que puede existir. De hecho, creo que a partir de esta película quitaron un tiempo los derechos, la familia de Dr. Seuss, para que se volvieran a hacer películas de los libros de su esposo. Creo que fue la esposa en ese momento.
Pero se me hace muy interesante que el chivo tenga esta película dentro de su filmografía, ¿no? O sea, y estuve buscando esto y lo único que rescatan de esta película es la fotografía, porque cuando dije, no puede ser posible. Estuve en Google y salieron muchísimos comentarios en redes sociales, en YouTube, en Reddit, en todo esto, en Quora. Estaban diciendo de odié la película, pero no puedo creer que Chivo lo haya hecho esto. O sea, hizo Birdman y The Revenant y luego tiene esto. Pero aquí también podemos ver la versatilidad. Creo que estuve viendo fotos después de esto, de la película, inclusive ciertos fragmentos. Y definitivamente algo que le puedes rescatar a la película, a pesar de ser malísima, es que tiene una buena fotografía. Entonces, definitivamente, el chivo puede hacer lo más horrible, verse bien. O sea, de verdad es como... más bien es como admiración, y si algún día el chivo llega a escuchar esto, o sea, no... De verdad es genial el hecho de que tenga que lo mejor de las peores películas que han existido, de las peores películas que he visto, sea la fotografía, porque de verdad hace ver algo tan... La historia más espantosa del mundo la hace ver, aunque sea bonita, ¿no? O sea, dentro de lo peor es lo único que podríamos rescatar de esa película. Nada más quería dar este fun fact para las personas que no supieran, para apreciar todavía más al chivo. Yo creo que el chivo se divierte. O sea, una cosa que nos dicen nuestros profesores es, no se estanquen, o sea, hagan de todo, aprendan de todo, conozcan de todo. Y sí, o sea, me van a perdonar si les gusta la película del gato, esa película es una mierda, pero el chivo se divierte, o sea, yo siento que hace eso, no se estanca, no se queda, y lo que haga lo hace bien. Justo, yo creo que sí, así como de... Aparte creo que estaba empezando a irse como a Estados Unidos en ese momento, entonces pues claramente queda bien el hecho de que lo hayan contratado para hacer... The Cat, el gato aquí, The Cat in the Hat en inglés, el gato en México. Entonces nada más es como esta aclaración de que puede hacer de todo y definitivamente puede hacer la cosa más horrible, verse bien. Quería decirte las tomas. Justamente estaba viendo eso. No me había fijado en 2014 que la vi por primera vez, pero ahorita ya que la vi, tú te puedes sentir siguiendo a los personajes en el teatro, como si tú estuvieras en el teatro con ellos, así como de, vamos a ver, ¿no? Los teatros sí pueden llegar a ser espaciosos. Lo bueno es que eligieron uno más chiquito para que tú también te sintieras como... Siento que es más íntimo la historia, porque aparte no son muchos personajes en la obra. O sea, en la obra no tienes grandes extras como se podría tener como, no sé, en El Rey León o Wicked, ¿no? Sino tienes nada más 4 personajes, mucho crew de parte del teatro, pero se puede ver esta parte como chiquita, ¿no? O sea, se siente muy íntimo, y el hecho que tú los vayas siguiendo, sí parecieras que vas junto con ellos, o sea, conoces muy bien el teatro, y eso me gustó porque en realidad no nada más te exponen el teatro, sino te exponen el ambiente, y algo muy curioso que no te enseñan en realidad es lo que tú puedes llegar a ver como espectador. No te enseñan sí hay una parte que te enseñan las butacas y todo eso, pero no recorres la butaca como recorriste el tras bambalinas, ¿no? No recorres la entrada, porque es algo que todas las personas, o espero que todas las personas hayan podido conocer un teatro, ¿no? O sea, tú sabes que está la entrada, el lobby, el hall, o como le quieran llamar, tu estación muchas veces de comida, todo esto, ¿no? Eso no te lo presentan porque creo que era algo obvio, pero en realidad muchas personas no conocen un teatro tras bambalinas. Ejemplo, también es súper cierto, y es por experiencia, cuando el personaje de Leslie, de Naomi Watts y de Mike, de Edward Norton, empiezan a probarse, que se empiezan a desvestir ahí. Eso es cierto. Eso es súper cierto en el sentido que muchas veces pueden llegar a ser tan rápidos los cambios de vestuarios que como que el pudor se va perdiendo, ¿no? O sea, intentas cubrirte lo más que puedas, pero en realidad luego es tan rápido que te tienes que desvestir de que en el momento, y eso pues sí pasa, ¿no? Y esta parte que le dice que no se haga autoconsciente de lo que es, creo que fue muy interesante que dijera, que empezaron a mencionar eso, porque es cierto, la desnudez dentro del mundo del arte en realidad no debería hacerte consciente, es algo humano, o sea, tu cuerpo es algo, como dicen, humano, y pues deberías poder sentirte cómodo dentro de él, y si te tienes que desvestir y punto, ya es algo que sí
te enseñan dentro del teatro, ¿no? No es como en un estudio de cine, a diferencia, o en una grabación de cine, que lo más probable es que sí puedas tener un espacio, porque no vas en vivo, no tienes 3 segundos para cambiarte. Entonces creo que todo esto aporta a la película en muchísimos sentidos. O sea, de verdad creo que esta segunda vez que la vi ya más grande, ya más consciente, me gustó muchísimo más. Creo que es otra película que aparte necesita como que 2 vistas. Películas que te dejan luego con más dudas. La primera vez nada más me interesó si el personaje de Michael Keaton en realidad tenía poderes o no tenía poderes, y creo que es lo menos relevante dentro de la película en el sentido ya más profundo, ¿no? A mi parecer, yo insisto que todo el principio de la película no creía que los tuviera, que era parte de su imaginación. Al final ya no puedes estar tan segura, porque cuando Sam, el personaje de Emma Stone, voltea a ver si se suicidó después de su gran actuación, ve abajo como si se hubiera suicidado, pues gravedad, y luego voltea a ver arriba con sonrisa. Entonces digo, sí tenía, ¿no? Pero eso ya no fue lo más interesante, nada más es como ahí como que la manera como abierta de terminar, ¿no? Por parte de Iñárritu. Otra cosa que quiero decir es el sonido. La música, ya saben que me gusta muchísimo esa parte, y en esta película todavía me gustó más porque, la música era... No nada más estaba ambientando la película, estaba ambientando la ciudad. En una parte que empieza a hablar con Edward Norton, tú estás escuchando los tambores, taca, 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 pero en realidad la persona está afuera tocándolos. Entonces, me van a matar, pero no me acuerdo, pero, Majo, existían como 2 tipos de música. O sea, había leído, existen 2 tipos de música en una película. Una era de que no le estás escuchando, o sea, el personaje en realidad no la escucha, tú nada más le estás escuchando para ambientar la película, como lo hacen, por decirlo así, en Tenet, ¿no? O sea, ellos no van escuchando a Ludwig Göransson mientras están conduciendo. Y la otra era la que tú estás escuchando la música con el personaje, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita lo han hecho muy común, que lo estás escuchando y luego lo ves quitarse los audífonos y se apaga la música porque se quita los audífonos. Juegan muy bien con estas 2, yo siento, porque de repente sí ves, y es probable que la ciudad de Nueva York estén personas musicalizando, por decirlo así, la ciudad. Entonces, estas partes de que la música es externa, interna, ¿podrías decirnos cuál es cuál para nada más no perderlos? Sí, es la música diegética, la que proviene de una fuente que el personaje está consciente de, o la extra diegética, que es la que dice Val, que nada más es el ambiente de la peli, como tipo Tenet. Ok, bueno, entonces creo que el hecho que jueguen bien con las 2 me gusta. O sea, me gusta en el sentido de que es real, es factible, no lo hacen mediante audífonos, lo hacen en la ciudad. Entonces, sobre todo en la parte de la batería, el de taca, 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 lo sientes muy aquí. O sea, yo sentía que la orquesta, y lo vi, que estaba ahí. Entonces, en el teatro, pues por lo regular escuchas la música de personas en vivo, sobre todo el teatro, pues musical, ¿no? Abajo tienen a su orquesta y todo esto. Entonces, el hecho que lo pudieras escuchar como así, agrega a la película. Sobre todo la parte de la batería, se me hizo como que genial esta parte de que la música a veces como que cambiara de volúmenes. No sé si estoy loca, pero de repente cambiaba de volúmenes, de repente se escuchaba más fuerte, de repente más cercana, y creo que, como lo habías dicho en Tenet, como deja hacer la música y va muy bien. O sea, la música es muy orgánica con la película, a diferencia de otras que de repente es como de, no, o sea, no se sienten tan orgánicas. Creo que en esta acompaña muy bien al personaje y se pueden sentir muy bien las partes de tensión que sobre todo está teniendo el personaje Michael Keaton con su Birdman, que en realidad yo siento que es su conciencia. Eso es lo que iba a decir de la música. Me fascinó que en su mayoría fuera diegética. O sea, los acentos que se escuchan de repente es porque Michael Keaton, Regan, decide señalarlos y que se escuche. O sea, cuando está a punto de aventarse del edificio y que está así, le hace música. Y empieza la música y de repente, ¡pum!, cuando lo toca el otro tipo que como que proviene fuera del mundo de Regan, la música se detiene. Y cuando él dice, otra vez música, y empieza la música. O sea, todo va en favor de los actores y de las actrices en esta película, no al revés. Los actores o actrices no van en favor de la historia, sino la historia en favor de ellos, y eso yo creo que es bellísimo. Que por cierto, el diseño sonoro de la película estuvo a cargo de Martín Hernández, otro mexicano que su debut lo hizo con Amores Perros. Esta película me dejó muy satisfecha, o sea, de verdad. No sé si lamento no haberla visto, porque probablemente no lo hubiera valorado tanto si lo hubiera visto antes de meterme más de lleno al mundo del cine. Agradezco haberla visto a esta edad. Si no la han visto, véanla, de verdad, vale muchísimo la pena. Es una producción hecha por mexicanos muy chingones, Iñárritu, Lubezki, Hernández. Solo puedo decir eso, los amo. Fangirleando, y pues véanla.
Sí, ya nada más el último comentario que tengo. Es que esta película nos podríamos ir 1 hora porque de verdad está muy bien hecha. Creo que entre más la veas, más le rasques, más, vas a encontrar más cosas. Por ejemplo, les digo, yo el personaje de Birdman creo que lo convirtió el personaje de Michael Keaton en su conciencia, ¿no? En su alias, por decirlo así, porque él le grita ciertas verdades, pero o sea, de repente escuchas a tu yo interno diciéndote, no, espérate, digo, es tu consciente, tu papito grillo, como dirían las mamás, ¿no? Entonces, para él su conciencia era él vestido de pájaro, ¿no? El hecho de que puedas escuchar también lo que siente internamente de una manera orgánica está muy bien. Entonces creo que esta manera en que te esté diciendo lo que siente, pero lo estés viendo a través de él mismo, como él mismo lo quiere o como él mismo se lo imagina, creo que lo hace más interesante y más orgánico, porque sabes que es su personaje, pero es él, o sea, su conciencia, su Pepito Grillo. Y otra cosa que me interesó fue la crítica que le hacen como que a las redes sociales. No es el tema principal definitivamente, pero definitivamente como que te exponen creo que más que crítica, Iñárritu expone, ¿no?, la realidad, porque muchos de nosotros pues tenemos redes sociales. El personaje de Regan de Regan no tenía. Entonces lo que le dice su hija Sam es de que te burlas de los bloggers, no tienes Twitter, ni siquiera tienes una página de Facebook, que es como ya lo más señora que pueden tener, porque a final del día existes a través de tus redes sociales, ¿no? Es muy difícil que ya se me hace muy raro conocer, la verdad, una persona sin redes sociales. Es como de, ¿cómo? O sea, es difícil entender esta parte de que no tienes unas redes sociales, porque cómo te encuentras, ¿no? O sea, cómo te encuentran las demás personas. Si nos ponemos a pensar, es una exposición muy fuerte a tu privacidad. Entonces creo que es esta como dicotomía de que, o sea, necesitas redes sociales como para existir, pero en realidad no necesitamos unas redes sociales para existir, porque estamos existiendo así, o sea, simplemente estamos existiendo, ¿no? Pero es esta parte de decir cómo te encuentran las personas y cómo puedes dejar cierto, pues, legado dentro de ti. O sea, parte de tu vida la muestran a través de redes sociales, o sea, la mostramos a través de redes sociales, ¿no? Entonces creo que las redes sociales pueden ser una herramienta muy fuerte para mostrarte y decir, hey mundo, aquí estoy, pero también es una parte muy válida para decir, valoro mi privacidad. Entonces creo que también hace esta observación Iñárritu a través del personaje de Regan, de decir, quiero existir, quiero que la gente me vea, pero no quiero exponer algo tan privado que sería, pues, mi vida, ¿no? Nada más como para hacer esta observación a los futuros actores, que muchas veces empiezan en malas películas, pero muchas veces también tú puedes ver a través de esas películas o el inicio cómo ellos se han desarrollado como actores, ¿no? O sea, puedes ver, es práctica, es desarrollo. Y alguien que en los últimos días, por lo que hablamos, porque va a salir el nuevo Batman, es Robert Pattinson, ¿no? O sea, ahorita que Majo empezó a decir eso, lo vimos en Twilight, ni siquiera quiero hablar de Twilight, pero luego lo vimos lo vimos ya en Diseccionando el Cine, en nuestro podcast de The Lighthouse, si lo quieren checar, en donde es ya una persona totalmente diferente, en donde ha buscado encontrar sus personajes de otra manera, estudiándolos, viéndolos, y creo que el hecho de que un actor empiece su carrera con personajes malísimos como Robert Pattinson no significa que no hayan evolucionado como actores, y es algo que las personas tenemos que empezar a tomar en cuenta cuando veamos que ponen de cast a una persona, ¿no? O sea, vuelvo con el ejemplo de Michael Keaton, inclusive Robert Downey Jr. No querían a Michael Keaton para Batman, y en su momento fue Batman y fue el personaje icónico. Luego a Robert Downey Jr. no lo querían porque no sabían, por su problema de drogas, no sabían si iba a ser como reliable como actor para una franquicia que buscaban hacer del MCU, ¿no? O el proyecto que se buscaba hacer del MCU. Existen actores malos, pero como también dice Majo, hay malas direcciones. Y eso me lo de que, ay, ¿qué es esto? No sé qué, me dice, no, o sea, puede ser una mala dirección. Entonces creo que tenemos que ver al actor como un todo, o sea, como todas sus películas, y no nada más juzgarlos por chance 1, 2, o el del caso de Robert Pattinson, que hizo 5 películas. Pero hay que darle más crédito porque es su trabajo y nadie nace de la noche a la mañana siendo
O sea, yo no nací siendo internacionalista. Majo no nació siendo cine así. Pues ellos no nacen siendo actores. Pueden tener esa vena, es su vocación, pero también van evolucionando. Entonces creo que esta película me deja esas dos reflexiones. Uno, sobre tu conciencia, la privacidad y en redes sociales. Y dos, que tenemos que apreciar más a los actores en su carrera y cómo han evolucionado. Y el legado que pueden dejar las personas. Sin duda es una película que vale la pena. Se nota muchísimo el trabajo de equipo, un buen trabajo de equipo y el trabajo detrás y el amor puesto en el proyecto. Entonces yo creo que esas son las películas que sí merecen los premios Óscares, que sí merecen los reconocimientos y esta película lo tiene. Bueno, espero que les haya gustado mucho. No se pierdan la mesa redonda con nuestros ponentes de teatro este jueves 10 de junio y les esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.